vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una voz en el camino. Hoy vamos a leer del libro de Romanos capítulo 7, del versículo 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hemos estado mencionando algunos pasajes en conexión con las puertas que se mencionan en Nehemías capítulo 3. Y la estamos mencionando porque la palabra de Dios nos dice que es útil para todo aquello que necesitamos en nuestro crecimiento espiritual. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos reprende, nos edifica, instituye lo que debemos tener dentro de nosotros, a fin de que el hombre de Dios sea completamente instruido para toda buena obra. Estas puertas de Nehemías, aun cuando no las hemos visto con la secuencia literal que tienen, lo haremos una especie de resumen tal vez al final. Empiezan con la puerta del pescado, empiezan con la puerta de las ovejas, y la puerta de las ovejas, según el Evangelio de San Juan, es nadie sino Jesucristo mismo. Él lo dijo: yo soy la puerta. Después encontramos la puerta del pescado. La puerta del pescado que mencionamos en alguna ocasión pasada. La puerta que sigue en la secuencia que se menciona en Nehemías es la puerta vieja. En cuanto a la puerta vieja, tiene muchas situaciones que pudieran analizarse. Vamos a limitar nuestro pasaje a esto que se leyó en Romanos, escrito por San Pablo. Interesante. Está hablando de la lucha entre el hombre nuevo que nace en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y el hombre viejo, que es el ser con el cual hemos vivido siempre, lo que somos. Esta lucha que se inicia en nosotros cuando el Señor llega a nuestra vida es una realidad, pero una realidad que va teniendo victoria en un sentido o en otro. Jesús el Señor, cuando nace en nuestro corazón, es algo así como una semilla, una nueva vida, el germen de la vida eterna que aceptamos por fe en el poder de su sangre para regenerar, y que después va creciendo y aumentando a medida que el tiempo pasa. Desde el principio, en un sentido, es perfecta porque Él es perfecto. Nosotros no lo somos. Y se inicia la lucha entre el hombre nuevo y el hombre viejo. Una vez que hemos encontrado la primera puerta, la puerta de las ovejas, que es Jesús, y empezamos a aprender a salir y a entrar encontrando los pastos que Él tiene, lo mismo dentro que fuera, y empezamos a entender nuestra responsabilidad por otros al cruzar por la puerta del pescado, nos encontramos con la necesidad de pasar por la puerta de la lucha del hombre viejo. Un análisis pequeño de lo que dice aquí. Dice el apóstol:
Yo me encuentro que lo que he recibido es espiritual, pero yo soy carnal. Me encuentro como si fuera un esclavo vendido bajo la sujeción del pecado. Y me encuentro con que lo que hago no lo entiendo porque no es lo que quiero hacer. Y aquello que aborrezco, lo hago, aun cuando en el fondo de mí no es lo que quiero hacer. Entonces, yo sé que la ley es buena, porque la ley me impulsa a hacer aquello que en el fondo de mí sí quiero hacer, aun cuando me veo arrastrado por la otra ley, la ley que obra dentro de mí, la ley del pecado que mora en mí desde incluso antes de nacer. Porque como quiera que sea, ya al nacer tenemos dentro de nosotros las semillas de todos los pecados posibles, esperando únicamente el medio ambiente adecuado para echar raíz y crecer y levantarse. Hacer como el cuento aquel de Saint-Exupéry, el Principito. Crecen estos baobabs desde una semilla pequeña hasta volverse árboles, que dice el cuento aquel tan bello. Si fueran a dejarse crecer hasta lograr su tamaño completo, bastarían 3 de ellos para hacer estallar el pequeño planeta. Algunos de nuestros pecados son una cosa así. Son pequeñas semillas, pero si se dejan crecer hasta alcanzar su tamaño completo, acaban por hacer estallar el planeta de nuestro ser y nos convertimos en una cosa fragmentada, y lo que es peor, fragmentada para mal muchas veces. Pero, una vez que Jesucristo llega a nuestra vida, se inicia la lucha. Tenemos que cruzar por la puerta vieja. El hombre viejo y el hombre nuevo empiezan la batalla. Cierto, el hombre viejo es más grande, más fuerte al principio, aparentemente. No en realidad, porque ¿quién puede más que la luz, que es Jesús? ¿Quién puede más que la fuerza de la vida que ha entrado en nosotros? Esta semilla empieza a crecer y a echar fuera la parte negativa. En el proceso de esta batalla a través de la puerta vieja, dice Pablo, no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Y luego un detalle, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Y uno de los secretos para la victoria a través de la puerta vieja está precisamente aquí, en el deleite interno por la ley de Dios. ¿Qué es lo que de veras me gusta? ¿Qué es lo que de veras me deleita? Cierto, el pecado arrastra, pecados que crecieron con nosotros o con los cuales nosotros crecimos. Alguien me decía una vez, platicando sobre algo negativo que había hecho, le decía, ¿cómo fue que hizo eso? Y la respuesta fue, ¿quién después de conocer a Jesucristo quiere pecar? Y tenía razón. ¿Quién después de conocer a Jesucristo quiere pecar? Es esta ley dentro de nosotros que nos jala, nos arrastra, nos impulsa. Pero ¿cómo puedo obtener la victoria? La primera parte está mencionada aquí. Empieza por entender la ley de Dios. La transformación del entendimiento es básica para poder encontrar la transformación que Dios quiere en nosotros. Y el deleite en la ley de Dios es básico también, es tan tremendamente importante. ¿Cuál es la ley de Dios? Bueno, alguna vez se acercaron los fariseos a Jesús para hacerle preguntas con tal de hacerle trampas, hacerlo caer en alguna falla teológica o de cualquier otro tipo. Se acerca uno y le dice, Señor, ¿cuál es la más importante, el más importante de todos los mandamientos? Y el Señor le respondió, ¿qué lees en la ley? ¿Qué dice la ley? Y el hombre que conocía la ley respondió, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, con todo lo que tú eres. Y la segunda ley es semejante a esta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego, ¿cuál es el deleite de la ley si vamos a sintetizarlo? Ayúdame, Señor, a encontrar la manera de amarte. No
no el sentimiento que a veces se confunde con el amor. No se refiere a eso. Hay gente que dice amar a Dios intensamente y en el nombre de Dios comete crímenes, comete fallas que no son otra cosa que productos del odio. Amor por Dios, ¿qué entendemos por eso? En otra parte Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Él? La pureza, el entendimiento, la misericordia, el saber extendernos a los demás, el saber encontrar respuestas para vivir y ayudar a vivir. Entonces, de alguna manera deleitarme en la ley de Dios, en principio, bien puede significar que voy a sentirme contento cuando en lugar de seguir mis egoísmos, en lugar de seguir mis envidias, en lugar de hacer caso de aquellas cosas que me prefieren a mí por encima del bienestar de otros, voy a empezar a tener deleite en aquello que Dios quiere que haga. El deleite puede ser mental al principio, pero a fuerza de practicarlo acaba por volverse un deleite interno, que va más allá de la mente, ¿cierto? Una cosa es convicción y otra cosa es emoción. Las cosas que se hacen simplemente por emoción desaparecen con facilidad. Las cosas que se hacen por convicción, ahí se quedan, permanecen porque están arraigadas en realidad. Luego si empiezo a dejar que la ley de Dios se convierta en una convicción en mí, y empiezo a tener deleite, empiezo a tener el arma principal, la primera de ellas, en la lucha para cruzar la puerta vieja y tener victoria sobre este hombre viejo que me arrastra a hacer aquello que no quiero y me impide hacer aquello que sí quiero. Entonces, sigue Pablo diciendo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? El apóstol está dirigiendo esta carta a los romanos. Una de las leyes de Roma, y Roma dio leyes que siguen siendo hasta la fecha una buena base del derecho jurídico del mundo occidental. Algunas leyes ya no son vigentes, claro, pero una de estas leyes indicaba que cierto tipo de crímenes se castigaba haciendo que el criminal llevara sobre su cuerpo, atado de alguna manera, el cuerpo de aquel a quien había dado muerte. Y la condena era que tenía que cargar el cuerpo del muerto, de aquel a quien había matado, hasta que una de dos, o el criminal muriera también a causa de la corrupción, del hecho de que tenía que salir de las ciudades y vivir en alguna parte del campo apartado, apestando, o bien, si lograba sobrevivir a aquella prueba, hasta que el cuerpo del muerto se caía a pedazos y se veía libre de las ataduras, si se veía libre de las ataduras literales, porque el cuerpo de aquella muerte había quedado deshecho, el hombre quedaba libre de su culpa. Pero qué experiencia. Tener que llevar sobre sí de día y de noche la corrupción que había causado, llevar sobre sí de día y de noche el remordimiento, llevar sobre sí de día y de noche el peligro de que su propia carne se viera infectada con la infección de la muerte que llevaba cargando. Qué cosa tan difícil. La soledad, en aquel entonces ciertamente las fieras del campo, ciertamente las aves de carroña que volaban en los cielos con tanta más frecuencia entonces. Enfrentarse a todos esos peligros que llevaba cargando la muerte. Cuando el apóstol utilizó este símil, sabía lo que estaba diciendo. Llevamos atado, por así decirlo, el cadáver de aquello que hemos sido y de lo cual queremos librarnos. Y al cruzar por la puerta vieja tenemos la batalla, la peste de lo que fuimos, de lo que hicimos, la podredumbre que trata de ahogar
lo nuevo que Dios está tratando de poner en nosotros. La soledad que viene con el tratar de abandonar otros rumbos, tal vez otras compañías, gente que estuvo con nosotros en lugares o costumbres por los cuales ya no queremos internarnos. Y algunos llegan, por lo que oigo, a meterse en lugares tan profundos, lugares de muerte literal, que ya no saben cómo salir de ellos, porque estos espíritus de muerte se apoderan de sus mentes y aún de sus voluntades. Y la lucha es difícil, la lucha es dura, en un ámbito que pudiéramos llamar más sencillo y sin embargo no lo es tanto. La lucha contra los rencores es tan frecuente y tan dura. Rencores que pueden o no esconderse. Aborrecimientos que pueden o no ocultarse, pero que están presentes en el alma y en el espíritu de aquel que los padece, como un cadáver atado a un cuerpo que el Señor quiere limpiar, quiere preservar, y sin embargo ahí está. El apóstol utiliza este símil y dice: miserable hombre de mí, cuánta miseria en mi lucha interior, cuánta miseria en el recuerdo, cuánta miseria en el presente, cuando quiero voltear la cara, cuando quiero voltear la memoria, cuando quiero voltear la imaginación para no seguir viendo el mismo camino o escuchar las mismas voces. Y sin embargo el cuerpo de esta muerte viene atado a mí. ¿Cómo cruzar por esta puerta vieja con esto encima? Y se levanta con el triunfo del que sabe que el poder en la sangre de Jesucristo es real, es auténtico. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y se levanta con un grito de victoria y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que nos libra del cuerpo de esta muerte. Él es. Todo lo que uno tiene que hacer es recordar, por ejemplo, la escena del Calvario. ¿Cómo será el sufrimiento por crucifixión? El sufrimiento que él tuvo que padecer tras latigazos, noche de insomnio, burla y todo aquello, es inimaginable. Yo por lo menos no logro entenderlo. Y sin embargo ahí estaba. Y en medio de todo aquello, su inmensa capacidad para decir: Padre, no se los tomes en cuenta, no saben lo que están haciendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todavía más, el terrible grito de triunfo en un momento dado. Aquel grito de consumado es, victorioso, potente. Está pagado todo el pecado del hombre. Hasta la última de las fallas humanas ha quedado clavada en la cruz. No hay nada que quede pendiente. No hay nada que no puedas perdonar, Padre, porque he pagado hasta la última gota de la última lágrima que alguien provocó en alguien más. Todo está cubierto. Consumado es. Grito de triunfo. El triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo del perdón sobre el rencor, el triunfo del gozo sobre la tristeza, el triunfo absoluto de aquel que fue capaz no solamente de cruzar por la puerta vieja por nosotros, pero de darnos el poder necesario para poder lograrlo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor, nuestro Señor. ¿Qué cosa es Señor? Dueño, soberano, alguien que controla de manera completa. Dice Pablo, Él es ahora mi Señor. Mi Señor ya no es el pecado. Mi Señor ya no es mi hombre viejo. Mi Señor ya no es el mal que me arrastraba. Mi Señor ya no es nada de aquello que me hacía hundirme. Eso ya no es mi Señor. Cierto. Todavía cargo sobre mí los efectos de aquella muerte. Todavía llevo sobre mí el peligro de la podredumbre que a veces me ataca. Todavía. Pero esto no me va a matar. Esto no me va a vencer. Por el contrario, el poder de Dios dentro de mí va a hacer que pedazo a pedazo
trozo a trozo, vaya cayendo de mí el cuerpo de esta muerte hasta que me vea completamente libre. Luego podemos cruzar por la puerta vieja y cruzarla en paz. ¿Luchas? Sí. ¿Batallas? Por cierto. ¿Dudas? ¿Cómo no? ¿Miedo? No lo dudo. ¿Qué voy a hacer si tengo que enfrentarme a esto otra vez? ¿Cómo voy a tener victoria si encuentro una mezcla de emociones y sentimientos dentro de mí? ¿Cómo puedo vencer si veo otra vez ataque, donde yo no quisiera recibirlo, y ver que mi hombre viejo se levanta para hacer aquello y ya no quiero volver a hacer? Pudiéramos hablar de casi cualquier cosa en este rumbo, ¿no? Desde actitudes, hasta costumbres, hasta palabras, hasta lo que sea. Alguien en algún lugar, cuando estaban sufriendo por el asesinato de alguien en otra parte, me dijo una frase: ahora me doy cuenta que se necesita más valor para perdonar que para vengarse. Sí, la situación era muy difícil. El hombre, con otros que estaban ahí, estaba llorando. Se necesita más valor para perdonar que para vengarse. Pero cuando este valor ha quedado establecido en la voluntad y en el corazón, hay deleite en la ley de Dios, y la victoria es completa, porque es una victoria plena de gozo, plena de fuerza, y podemos oír con alegría propia el grito de Jesucristo: consumado es. Cualquier cosa que necesitemos ha sido comprado y consumado en la cruz del Calvario, si simplemente lo aceptamos y nos acercamos a Él.